السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا يا طلاب، كيف حالكم اليوم؟ هل أنتم بخير؟ أهلا وسهلا لهذا الدرس اللغة العربية الفصحى السابع. La base con ustedes. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا يا طلاب. Hola alumnos. كيف حالكم? ¿Cómo están ustedes? هل أنتم بخير? ¿Están ustedes bien? ¿Acaso están ustedes bien? Bienvenidos a esta clase de lengua árabe clásica, la octava, ¿verdad? La octava para ustedes, pero la séptima para los videos. Bueno, como dijimos, hoy vamos a hacer una clase de repaso. Vamos a repasar todo lo que vimos hasta ahora. Así que vamos a arrancar de nuevo desde cero con el alfabeto. Y vamos a repasar, por supuesto, los signos diacríticos y vamos a detenernos un poco en la caligrafía. ¿Les parece? ¿Trajeron algunas hojas y eso? ¿Y algo para escribir? Bueno, como recordarán, la lengua árabe que estamos estudiando es el árabe clásico. Es un idioma declinativo y flexivo que se cristalizó cerca del siglo V después de Cristo y adquirió su forma final con una obra que es reconocida como obra de referencia. Sí. ¿Declinativo podría ser? Que tiene casos gramaticales. Bien. Entonces, los casos gramaticales hacen que los sustantivos y los adjetivos marquen cuál es la posición sintáctica que tienen en la frase. Ya en algún momento lo vamos a explicar de vuelta, el tema de los casos gramaticales. Pero es como el latín, por ejemplo. El latín, el griego, el alemán moderno son lenguas declinativas también. Bien, esta macrolengua, a partir de la revelación del Corán, se mantuvo en su estado original, sin muchos cambios. Y actualmente hay una situación de diglosia en todo el mundo árabe, que ellos conocen la lengua clásica y la utilizan para la prensa, los documentos oficiales, las cartas, para el lenguaje formal, por decirlo así, y como lenguaje informal utilizan el dialecto nacional, coloquial y doméstico, ¿verdad? Lo que vamos a estudiar ahora es el árabe clásico, que si bien no es el que se habla en los barrios de ningún país árabe, probablemente, es el que entienden todos los árabes y es en el que están los libros, la literatura, la prensa, etc. Bien, el árabe tiene su propio alfabeto, que es el alfabeto nabateo. Los nabateos fueron un pueblo que constituyeron un pequeño imperio entre el siglo II y el siglo V, con capital en la ciudad de Petra, en la actual Jordania. Y es una adaptación del alfabeto arameo, que a su vez es una adaptación del fenicio, y fue una de las primeras escrituras cursivas de la historia de la humanidad, en el cual las letras se escribían pegadas con un mismo trazo, con un sistema que es distinto en el cual nosotros pegamos las letras en nuestra escritura cursiva, ¿verdad? Bien. Entonces, vamos a comenzar estudiando ese alfabeto. Nominalmente, el alfabeto árabe nabateo, en el orden moderno que se llama hijabi, tiene 28 letras. Pero, en realidad, nos vamos a encontrar con que letras hay hasta 32. Signos que pueden considerarse letras o combinaciones de letras, considerarse. Y también nos vamos a encontrar con los signos diacríticos, que en árabe se conocen como harakets. El árabe se escribe de derecha a izquierda, así que vamos a empezar por acá, con la letra alif. Bien, la letra alif es un palito, ¿verdad? Es una de las 3 letras vocálicas del alfabeto árabe. Hola. Es una de las 3 letras vocálicas.
tiene una característica particular y es que básicamente suena A, pero cuando se le agrega una vocal breve a la letra, pierde su sonido original y va a adoptar el sonido de la vocal breve que le acompaña. Las vocales breves, para ir explicando esto, las vamos a ir explicando. Digamos que acá tenemos el renglón, una rayita por arriba se llama fatha, que quiere decir abierta y suena A breve. Una rayita por debajo se llama kasra y suena I breve. Y un rulito por arriba se llama damma y suena U breve. Entonces podemos ver que en la lengua árabe la cantidad vocálica importa. Y si bien tenemos un sistema que solamente reconoce o consigna por escrito 3 vocales, que son A, U, I, sí distingue entre vocales breves y vocales largas. Las letras que constituyen vocales son vocales largas. Y los signos diacríticos que se escriben por arriba o por debajo de las letras vocálicos son vocales breves. Entonces, la alif, que es una letra o una vocal larga, que es una letra o una vocal larga, va a sonar A. Y la fatha va a sonar A. ¿Verdad? Bien. Ahora, de las letras que constituyen vocales, la alif es la única que va a perder su sonido en favor del signo gráfico vocálico que le acompaña. Por ejemplo, si tenemos esto, en cualquier otra letra vamos a pronunciar primero la letra y después el signo gráfico, ¿verdad? Pero en la alif no, vamos a pronunciar el tono del signo diacrítico con el tiempo de la vocal larga. Entonces vamos a pronunciar U. U. Si tuviéramos por el contrario una alif con una kasra, no vamos a pronunciar ay. En el caso de las otras letras vamos a pronunciar primero el sonido de la letra y después el del signo diacrítico. En el caso de la alif vamos a pronunciar directamente I. I. El tono de la vocal breve más el tiempo de la vocal larga. Entonces, la alif es la primera letra, suena A, pero cuando está acompañada por un signo diacrítico vocálico, suena como el signo diacrítico le indica. Bien, esa es la primera letra. La segunda, ba. Voy a hacer por acá el renglón para que ustedes vean qué es lo que se escribe por arriba del renglón y qué es lo que se escribe por debajo del renglón. Ba. Bien, la ba es un sonido oclusivo, bilabial, sonoro. Ba, ba. Es nuestra B de burro, ¿verdad? Es nuestra B de burro. La lengua árabe no tiene el sonido P, no tiene nuestro sonido P. Por eso podemos escuchar alguna vez a algún árabe emigrado que dice: ahí vino el primo, vino el papá de mi primo, ¿verdad? Bien. Entonces, este es el sonido que van a poner en su lugar. En algunos casos yo les voy a decir, esta es simplemente nuestro sonido. En otros los vamos a explicar con más detalle porque son distintos y no existen en el castellano.
Después viene la ta. Bien. La ta es nuestra letra T, nuestro sonido de letra T, ¿verdad? No tiene ninguna característica especial. Sí, puedo recordarles en este punto de que los puntitos que ven por encima o por debajo de las letras no son en absoluto signos diacríticos. Por lo tanto, no pueden faltar ni pueden... y ese lugar no los pueden ocupar otros, porque si no estamos ante otra letra distinta. Los puntos son parte constitutiva de la letra y en algunos casos van a ver que puede llegar a ser lo único que identifique y distinga a una letra de otra. Entonces, ustedes fíjense que el cuerpo de la letra ba, que es como una cuna que se escribe por encima del renglón, es igual al de la letra ta. ¿Qué es lo que lo distinguen? Los puntos. Entonces, cualquiera sea la forma que adopte una de esas dos letras en la escritura, lo que la va a distinguir siempre son los puntos. Los puntos siempre tienen que estar en su lugar y tienen que ser la cantidad apropiada, porque son parte constitutiva de la letra. Bien, pasamos ahora a la za. La za es el sonido que conocemos como la letra Z pronunciada como se pronuncia en España. Nosotros ya no la pronunciamos, nosotros decimos suegro, zapato, zorro y sábana, todo con el mismo sonido. Pero en árabe el sonido de nuestra letra S también existe y se distingue muy claramente de esta. Esta letra es za, 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 sacando la punta de la lengua. Se llama interdental fricativa sorda. Como por ejemplo en la palabra thawb, que quiere decir vestimenta o prenda de ropa. Bien, entonces tenemos alif, ba, ta, za. Ahora pasamos a la siguiente, que se llama jim. Bien, este sonido, el de la jim, es un sonido que nosotros conocemos en el habla y en nuestro idioma, pero no lo identificamos como una letra. Lo identificamos como una variante o como una variación de nuestra Y o de la doble L. Por ejemplo, es posible que alguien diga qué rica yerba, ¿verdad? Es una yerba traída del Chaco. O que diga, por ejemplo, no encuentro las llaves. Para nosotros decir llave, llave, llave o llave no le cambia el significado de la palabra, porque todos esos sonidos son alófonos de un mismo fonema que en nuestra mente se realiza con la doble L. Pero en otras lenguas esos sonidos tienen valor fonémico, es decir, distinguen significado. Le cambian el significado completamente a la palabra. En el caso de la lengua árabe, el árabe es muy regular. Tiene menos excepciones todavía que nuestra lengua castellana, que por ejemplo nosotros tenemos tres letras como la C, la Q y la K que suenan iguales. Y además la Q solamente puede estar delante de una E o de una I, pero con una U de por medio. Nuestro idioma tiene esas cosas raras. El árabe es mucho más regular que eso. El sonido se pronuncia siempre como tiene que pronunciarse en ese contexto. Las excepciones son muy pocas y las vamos a ir viendo, por supuesto, con el tiempo. Entonces, este sonido, que se llama
africada sonora prealveolar. Lo vamos a escribir con una Y, porque es lo más parecido a nuestra Y en algunas pronunciaciones de gente del interior, etc. Pero es importante que aprendamos a pronunciarla y a distinguirla de otros sonidos. Este sonido es Y. 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 No es una SH. No es nuestra SH, no es la SH del inglés de palabras como shampoo, show o no sé, o alguna otra igual, similar, ¿verdad? No es la SH del inglés y no es nuestra CH de palabras como chico, chavo o no sé, o churro. No es ninguna de esas dos. Por ejemplo, yo puedo tener la palabra chico, puedo tener la palabra show y este sonido es gym. Entonces fíjense cómo sonarían estas dos palabras si yo las pronunciara con este sonido. Chico. No es igual. Joe. No es igual. ¿Verdad? Hay que aprender a distinguirlo porque la CH, nuestra CH de chico y chavo, no existe en árabe. Y se podría decir que esta es levemente parecida. Pero la SH sí existe y es totalmente distinta a la letra. Se escribe así. Es la shin. Por ejemplo, tenemos en árabe la palabra shajara. Y ahí vemos en esta palabra que está la shin y la jim. La shin y la jim. Una diferencia básica entre estas dos es que esta yo la puedo arrastrar. Es continua. La puedo arrastrar tanto como me dé el aire. Es la misma que la SH de show. Esta no la puedo arrastrar. ¿Por qué? Porque esta letra es fricativa. Yo cierro la boca y dejo pasar el aire de manera continua haciendo fricción en un punto determinado. Por eso se llama fricativa. Esta. Es fricativa y sorda, no uso las cuerdas vocales. En cambio esta que está acá es africada. Tiene una fase oclusiva en la cual cierro completamente el conducto y después lo suelto con una fricción. Las oclusivas y las africadas, que son en parte oclusivas, no pueden arrastrarse. Yo no puedo arrastrar la letra P de manera continua. No puedo decir ¿verdad? Se realizan las oclusivas en un instante. P, K, G, T. Bien. Las africadas también. Entonces yo no puedo decir digo Jim. Jim. Y utilizo las cuerdas vocales. Jim. Jim. Por eso es sonora. A diferencia de esta que es sorda. Esta es como si le estuvieras chistando a alguien. Y hay una palabra, por ejemplo, en árabe que tiene las dos. Shajara. Árbol. Shajara. Árbol. Shajara burtucalí, un árbol de naranjas. Shajara. Bien, este es un sonido difícil, lo conocemos. Intuitivamente lo conocemos porque, como dijimos, a veces escuchamos gente que dice yerba o llave. Pero nos va a costar al principio distinguirlo de otros. Así que va a requerir práctica. Bien, la siguiente letra es la ja. Se van a dar cuenta ya que hay muchas letras que tienen un mismo cuerpo, por decirlo así, y la distinguen los puntos, solamente, para que se den cuenta de la importancia de los puntitos. Bien, la ja
es un sonido fricativo, sordo, gutural. Las lenguas semíticas se caracterizan, para nosotros y para otros pueblos europeos, se caracterizan muchísimo por tener sonidos guturales. Utilizan todo el aparato fonador para hablar. Nosotros hablamos muy de la boca para afuera, pronunciamos de la boca para afuera. Ellos utilizan mucho la garganta para algunos sonidos. Tienen sonidos como ja, ja, a, ¿verdad? Y esta es una de ellas. La vamos a transliterar con una H, a la cual le vamos a poner un puntito debajo para indicar que es fuerte. Es ja, 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 ja. Para mí es el sonido más difícil de hacer. Es como si pronunciaran una J, pero atrás, en la garganta. Vayan diciendo Juan, 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 y vayan haciendo más atrás, ja, ja, Juan, por ejemplo. Bien, vamos a pasar a la siguiente. Esa letra es la ja. Ja. Esta sí es nuestra J. Es nuestra J. Y la vamos a escribir con una J. Ja. Ja. Fíjense que lo que distingue a la ja de la jim es que la jim tiene el puntito debajo. Y la ja tiene el puntito arriba. Y la ja no tiene puntito. Entonces ya tenemos alif, ba, ta, za, jim, ja, ja. Ahora sigue la dal. La dal es una de las letras árabes que vamos a transliterar con una D. Se podría decir que es una de las 4 letras D que hay en árabe. Entonces, vamos a empezar a distinguir las letras D. ¿En qué se distinguen estas dos? Vamos a hacer la siguiente. La siguiente se llama Dal. Y es igual, pero tiene un puntito arriba. Ambas se escriben sobre el renglón. Vamos a ver en qué se distinguen. Nosotros tenemos una sola letra D, pero si nos fijamos, las pronunciamos de manera distinta según en qué posición se encuentre. Por ejemplo, al principio de palabra, o después de una consonante nasal como la N, vamos a utilizar una D más dura y vamos a decir, por ejemplo, conde, conde, conde. No vamos a decir conde, ¿verdad? Ahora, si la tenemos en posición intervocálica, vamos a decir, por ejemplo, colgado. No vamos a decir colgado, porque quedaría antinatural, quedaría raro, y nosotros, como tenemos una sola letra D, acomodamos los sonidos D que conocemos a la consonante que viene antes y a la que viene después. Asimilamos para facilitar la pronunciación. Pero el sonido D y el sonido D son distintos en árabe y tienen una letra cada uno. Las dos son sonoras. En las dos vamos a utilizar acción de las cuerdas vocales. D, D. Las dos son dentoalveolares. Vamos a poner la punta de la lengua sobre ese abombamiento que tiene la encía por arriba de los dientes antes de llegar al paladar, que se llama alvéolo, y la puntita de la lengua tocando los dientes. En este caso vamos a sacar un poco la lengua un poco más. Esta se podría decir que es interdental. Pero una es oclusiva y la otra es fricativa. Nuevamente tenemos esa oposición que vimos antes entre la jim y la shin.
Una la podemos arrastrar y la otra no. La dal yo puedo decir todo lo que me dé el aire. Esta no. Dal, dal, dal. Esta es oclusiva y de golpe se suelta. La otra es fricativa, es más suave. Si se fijan, ambas letras están una un poco más cerca de la Z y otra un poco más cerca de la T. Tenemos otros sonidos que se articulan cerca de esa zona. Nuestra letra T se pone la lengua exactamente en el mismo lugar que esta. Apoyamos la lengua en el alvéolo y en la punta, en los dientes, es dentoalveolar, pero es sorda. Mientras que aquella es D, esta es T. Bien, digamos que nuestra D está acá, en el medio. En el otro extremo de la T tenemos la Z, que es interdental, fricativa, pero sorda. Parecida a esta. Esta es Z y esta es D. Lo que las distingue es la acción de las cuerdas vocales. Ahora, nuestra D se podría decir que está acá y nosotros oscilamos según el estilo, la ubicación. La primera letra árabe que mencionamos estaría acá. Estaría en el medio de una T y de una D. Es más dura que nuestra D. Es dal, dal. Y la otra estaría acá, en una posición intermedia entre nuestra D y la Z. Y sería dal, dal. Por eso, por ejemplo, algunos árabes que escriben por chat con nuestro alfabeto latino se han acostumbrado a transliterar esta letra en algunas palabras con una Z. Entonces, por ejemplo, en una palabra como gálica, que quiere decir aquello o aquella, ellos transliteran zálica con Z. Pero nosotros las vamos a transliterar con D, porque esta D, que ellos transliteran como Z, es nuestra D intervocálica en palabras que terminan en ado, por ejemplo, que incluso en España, en algunos dialectos como en Andalucía, se la tragan directamente, la hacen tan suave que no se escuchen. Dicen, por ejemplo, colgado, ¿verdad? Bien, entonces, para esta vamos a utilizar una D común, una D con puntito, y para esta vamos a utilizar una D sin puntito. Esta es dal y esta es dal, ¿verdad? Bien. Continuamos. ¿Cómo van? Bien. ¿Bien? Entonces tenemos, a ver, yo me traje esto por si en algún momento lo necesitaba. ¿Sirve? Sí. Se ve bien, ¿verdad? Alif, ba, ta, tha, jim, ha, ja, dal, dal. La siguiente letra es la ra. Se escribe un cabito por arriba del renglón y el resto discurre por debajo del renglón. Bien, la ra es básicamente nuestro sonido de letra R. Es nuestro sonido de letra R. Lo que tenemos que tomar en cuenta es que en castellano nosotros nunca ponemos una R adelante de una palabra al principio sin pronunciarla como R. No decimos rato,
decimos rato. Esos dos sonidos, R y R, se llaman vibrante simple y vibrante múltiple. Ra y ra. Bien. ¿Cuál de las dos es esta? Puede ser las dos. Les digo por qué. Hay un simbolito, que ya lo vamos a ver, en árabe, que se llama shadda, y que es como una letra omega griega o como una W. Y se escribe por encima de una letra. ¿Qué es lo que hace la shadda? Shadda quiere decir comprimir, constringir. Lo que hace es que duplica o gemina el sonido de una letra. Se puede colocar sobre consonantes o sobre vocales, aunque nunca la vamos a ver sobre una alif, jamás. Nunca van a ver una shadda sobre una alif, pero sí puede ir sobre las otras vocales. Y es frecuente verlo, especialmente en la IA. Bien. Cuando aparece este símbolo, lo que significa es que la letra se va a pronunciar dos veces, como si estuviera escrita una vez a continuación de la otra. Y eso en árabe se pronuncia y significa que el tiempo de pronunciación se duplica. Entonces, si tenemos una ba, se pronuncia b, pero si tenemos una ba con shadda, se pronuncia b. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, palabras como rabi o rabbi. Rabi, rabbi. En una palabra con jim, por ejemplo, cualquiera, ¿verdad? Puedo decir, por ejemplo, como habíamos dicho antes, shajara o shajjara. Shajara, shajjara. La palabra shajjara no existe, pero quiero utilizar una misma palabra para que ustedes vean el contraste. Este simbolito duplica la letra y esa duplicación se pronuncia y se escucha claramente en la pronunciación. Cuando este simbolito se coloca sobre la ara, tenemos nuestra R. Tenemos nuestra R. Entonces, sin el simbolito se va a pronunciar ara, sin importar dónde esté. Si está al principio de la palabra, o está en el medio de la palabra, o al final de la palabra, se va a pronunciar solamente ara. Y eso es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar, porque hay muchas palabras en árabe que comienzan con este sonido, cuando en castellano no. Y también lo ponen en posición cerca de una consonante. Por ejemplo, la palabra gloria es ikram. Ikram. Y es una palabra que tiene una combinación de consonantes atípica, rara para el castellano. La palabra Rabb quiere decir Señor. Rabb. Comienza con una ra y tiene una ba duplicada. Rabb. Entonces puede aparecer en cualquier lugar. Y con shadda se va a pronunciar r. Entonces, por ejemplo, en el nombre de Dios tenemos Ar-Rahman, el misericordioso. Ar-Rahman. Bien. Entonces a esta le vamos a poner Ra. A continuación tenemos una que es igual, pero con un puntito arriba. Se llama Zai. Zai. Y es un sonido que nosotros conocemos pero no lo consideramos una letra. Por ejemplo, cuando nosotros imitamos un mosquito, o una mosca, o un moscardón, decimos zzz. Ese sonido es el sonido de la Zai. La vamos a transliterar con una Z con un puntito debajo. Bien. Este sonido es alveolar, fricativo, sonoro. Ponemos la lengua en la encía, en el alvéolo,
dejamos pasar el aire y utilizamos acción de las cuerdas vocales. En realidad es exactamente igual que la S. Lo que pasa es que la S es sorda, sin acción de las cuerdas vocales. Miren. Lo único que diferencia a este sonido de la S es que la S es sorda y esta es sonora. Entonces, hay que distinguirlo muy bien de la S. Y hay que aprender a hacerlo con cierta ligereza para que aparezca en medio de las palabras. Tenemos palabras como, por ejemplo, zaman, tiempo. Los árabes no son los únicos que conocen y utilizan ese sonido. En griego, por ejemplo, tienen la zita, que es esta letra que está acá, y suena exactamente igual. Zita, zita. Entonces esto se pronuncia orfalesías. Orfalesías. Es frecuente. En ruso, por ejemplo, se escribe casi como un 3. Zabut, nombre. Zabut. Es esta que está acá. Entonces a nosotros nos puede resultar raro o atípico, pero es muy conocido en la lengua del mundo, es muy usado. Entonces, traten de practicarlo y ya lo vamos a ir viendo en medio de palabras donde uno tiene que pronunciarlo rápido y que se entienda. Si yo digo acá, saman, orfalesías o zabut, no se entiende. No es ese el sonido, es como la diferencia entre shin y jim, ¿verdad? Bien. Entonces tenemos alif, ba, ta, tha, jim, ha, ja, dal, dal, ra, zai. Ahora viene la versión sorda de ese sonido. Que es la sin. Y esta es nuestra letra S. Ya en letras como esta y como esta pueden ir distinguiendo que las letras árabes, además de estar constituidas por un cuerpo y un puntito o una serie de puntos, que importa mucho la cantidad de puntos que son y si están ubicados por arriba o están ubicados por debajo de la letra, también van a ver que el cuerpo a su vez tiene un cuerpo principal y una colita, ¿verdad? Por ejemplo, en la jim, la ja y la ja, podemos decir que el cuerpo principal de la letra es lo que está por encima del renglón. Y lo que está por debajo del renglón es la colita de la letra. En la ra y la zai podríamos decir algo parecido, lo que pasa es que el cuerpo es simplemente un cabito que está por encima del renglón. En la sin ya podemos ver que el cuerpo principal de la letra serían esto que parece una W. Y la colita de la letra es lo que baja por debajo del renglón y sube la punta nuevamente, ¿verdad? Esa distinción es importante porque las letras árabes cuando se pegan cambian de forma y generalmente lo primero que hacen es perder la colita. Bien. Entonces esa letra que dijimos es nuestra S, no tiene ningún secreto.
Es la versión sorda de esta, como dijimos. Esta es Zai y esta es Sin. La siguiente letra tiene el mismo cuerpo, pero 3 puntitos arriba. Y es la que habíamos mencionado antes, que contrasta con la Jim. Es la Shin. Es la Shin. La vamos a transliterar como una SH. Pero debajo le vamos a poner un simbolito que se llama sinalefa en el alfabeto fonético internacional, pero acá lo vamos a utilizar para significar de que esas dos letras se pronuncian juntas. ¿Por qué? Porque si estamos transliterando árabe, puede darse el caso de que tengamos, por ejemplo, una sin después de una ja. Bueno, esta ja tiene puntito, pero ya vamos a ver una ja que no tiene puntito. Entonces, si transliteramos esto, SH puede ser esto. Sin, ja. ¿Verdad? Ahí va. Sin, ja. O podría significar una sola letra. Para no confundir eso, pónganle a la shin una cunita uniendo las dos letras, o pueden ponerle una rayita que la una a las dos, significando que esas dos se pronuncian como un solo sonido. Bien, shin, shin, el sonido de show, de shampoo y también para nosotros de llave, en muchos casos. Bien, entonces ya tenemos alif, ba, ta, tha, jim, ha, ja, dal, dal, ra, zai, sin, shin. A continuación viene la tzad. Bien, la tzad es un sonido un poco difícil de hacer porque es una S más dura. Y una S fricativa es un poco difícil de endurecer. En realidad hay que saber que este sonido, la tzad, proviene de la tzad aramea, que en el alfabeto hebreo se escribe así, y que se translitera como una TS. Entonces, la tzad es como si a una S le pusieran una T antes. En árabe ya esa T no se distingue. Entonces ellos, por ejemplo, dicen sarir, cama, pero dicen sabr, paciencia. Y hay una diferencia. No es lo mismo decir sabr que decir sabr. Ellos inflan un poco más los cachetes y se pronuncia un sonido un poco más grave. Es básicamente una S más dura y más enfática. Pero el sonido de la letra T ya no se oye tan claramente como se escucha en hebreo, por ejemplo, actualmente, ¿verdad? Donde en hebreo es prácticamente, son dos sonidos. Bien, esta letra es la tzad. Se las voy a escribir en grande acá, sin el renglón, porque tiene una forma muy particular. Fíjense esa proporción, que después, cuando veamos caligrafía, la vamos a ver en más detalle, cómo se hace esta letra, ¿verdad? Bien, a continuación viene la dad. La dad es igual, pero con un puntito arriba. Se dan cuenta que el hecho de que una letra árabe, de que dos letras árabes, o tres incluso, utilicen el mismo cuerpo y la misma forma, a excepción de los puntos, no significa que tengan una relación
clara, concreta en el sonido. Por ejemplo, la zay y la sin, una es la versión sonora y la otra es la versión sorda del mismo punto de articulación y las dos son fricativas. Pero fíjense el cuerpo de la letra, nada que ver. Y después, en el caso de la jim y la ha, las dos tienen la misma forma y la que los distingue es un solo punto. Pero la jim es una fricada que se pronuncia en el alvéolo y la ha es gutural. A ver, esperen un momento. Chicos, buenas tardes. Bien. Esta D es difícil de pronunciar y existe solamente en el árabe. El profeta Muhammad, la paz sea con él, dijo: quien habla con la dad es árabe. Los árabes utilizan esta letra como el símbolo distintivo de su propia lengua, de la misma manera que nosotros utilizamos la ñ como el símbolo del castellano. No sé si han visto alguna vez algún congreso de la lengua castellana donde utilizan una ñ como simbolito. Bien, los árabes van a utilizar la dad como símbolo de la lengua árabe, porque no la tiene el hebreo, no la tiene el arameo, no la tienen obviamente otros idiomas que utilizan también el alfabeto árabe como el urdu o el persa. Bien, se pronuncia como una letra D más dura. La lengua se empuja no solamente contra el alvéolo, sino también un poco contra el paladar, hacia arriba, como si no tuviera algo pegajoso en la boca. Dad, dad, dad. Por ejemplo, damir, conciencia, ¿verdad? Dad. Bien, con el tiempo vamos a ir practicándola. Entonces ya tenemos alif, ba, ta, tha, jim, ha, ja, dal, dal, ra, zay, sin, shin, sad, dad. La siguiente letra es la ta. La vamos a transliterar con una T con un puntito debajo. Esa letra es una letra T también, pero al igual que en la dad, la lengua, en vez de poner solamente la punta de la lengua en el alvéolo, empujamos toda la lengua contra la zona de articulación y la hacemos oclusiva, más oclusiva todavía. La otra también es oclusiva. Pa, pa, pa. Y también se acompaña, no sé si notan estos sonidos, sad, dad, ta, con la vocal siguiente se hace como más grave. Afecta a la vocal siguiente y eso se considera parte característica del sonido. Entonces tenemos palabras como vale, vuelta. Tahir, tahir, puro, tahir. Bien, tenemos que distinguirla. Si acá hubiéramos puesto una ta, diríamos por ejemplo tahir, pero con ta es tahir, tahir,
Tahir. Tahir, Tahir. ¿Verdad? Ta, ta. Bien. La siguiente letra se podría considerar que es la última y cuarta letra del árabe, que podríamos transliterar con una D. La vamos a transliterar con una DH y le vamos a poner una rayita debajo también para indicar que se pronuncian esas dos letras como un solo sonido. Es la va, va. Está acompañada de un sonido grave de las cuerdas vocales de la garganta. Es interdental y fricativa, como si fuera la dal o la za. Se pone la lengua entre los dientes, pero está en un punto medio o límite indistinguible entre la Z y la D, acompañada de este sonido grave que ya vimos en las dos letras anteriores. Es la va, va. En palabras como por ejemplo dhulm, que quiere decir injusticia. Dhulm. Bien. La siguiente letra es uno de los sonidos más característicos de la lengua árabe. La vamos a transliterar con una comilla porque no hay ninguna letra a la cual se parezca. Es el sonido ain, ain. Se articula con la parte más baja de la garganta. Si fuéramos a hacer una comparación, podríamos decir que es como una letra G fricativa, no oclusiva, porque hay G, hay G y hay G, y una sería oclusiva y la otra sería fricativa. Esta sería como una G fricativa, pero pronunciada acá prácticamente. Le llamamos a veces el sonido del ahorcado. Uno pronuncia una letra A, ¿verdad? Es el sonido que hace la persona cuando están acogotando, que hacen los chicos cuando juegan. Awain, awain. Por ejemplo, en palabras como fa'ala. En palabras como awain, que quiere decir ojo. De hecho, esta letra fue tomada del fenicio. El fenicio fue el primer alfabeto fonético internacional, donde un signo no equivalía a una idea y toda una palabra, como los ideogramas y los jeroglíficos, sino que equivalía solamente a un sonido. Y los fenicios, que eran un pueblo semita, lo tomaron de los coptos, de los egipcios. En el jeroglífico egipcio, este signo era originalmente un ojo y se llamaba Ain, ojo, que en lenguas afroasiáticas y semíticas quiere decir básicamente ojo. Muchas de los nombres de las letras árabes todavía tienen nombres en los cuales se reconoce una palabra, porque las lenguas, los jeroglíficos egipcios, el pueblo que los escribió, los coptos, eran parientes étnicos y lingüísticos del resto de los pueblos semitas, ¿verdad? Pertenecen a la macrofamilia afroasiática. Ain, entonces, quiere decir también ojo. Bien. Vamos a pasarnos acá, así se ve más claramente. Bien, la siguiente letra es la Ghain. Es igual a la anterior, pero con un punto arriba. Es nuestra letra G.
Lo que pasa que nosotros podemos llegar a hacer una letra G más oclusiva o más fricativa. Por ejemplo, si la ponemos después de una nasal, en una palabra como por ejemplo canguro, vamos a hacer una fricativa, vamos a hacer G, canguro, canguro. No vamos a decir canguro. En cambio, si la ponemos en posición intervocálica, vamos a hacerla bien fricativa, vamos a decir piélago, piélago. Bueno, la gain árabe es fricativa y se pronuncia un poquito más atrás de lo que se pronuncia en castellano. Ga, ga, ga. Por ahí un poquito como la pronunciarían en España. No sé si han visto que un español puede llegar a decir yo soy de Málaga, ¿verdad? La pronuncian un poquito más atrás. Bien, así se pronunciaría la gain. Entonces ya tenemos alif, ba, ta, tha, jim, ha, ja, dal, dal, ra, zay, sin, shin, sad, dad, ta, dha, ain, gain. ¿Voy bien en el orden? ¿Lo van siguiendo en el...? Bien. Si en algún momento le pifio en el orden y me olvido alguna, me chiflo, ¿sí? La siguiente letra es la fa. Fricativa, sorda, labiodental. Es nuestra letra F. No tiene mayor secreto.